El Señor en este día nos invita a hablar cuál es esa roca en nuestra vida que nos puede ayudar en medio de cada necesidad. Amén. Vamos a Números capítulo 20. Números 20, leemos la palabra del Señor desde el versículo 1 en adelante y vemos aquí lo que la palabra nos dice: agua de la roca. Dice su palabra: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el primer mes, y acampó el pueblo de Cades. Allí murió María, allí murió Miriam, recuerdan, la hermana de Aarón y de Moisés, y allí fue sepultada, porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y el pueblo se quejó contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este horrible lugar? No es un lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granados, ni aún de agua para beber. Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Wow. Después dice la palabra: entonces la gloria de Jehová se les apareció, y Jehová dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua, así saciarás para ellos aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Brotó agua en abundancia, y bebió la congregación y sus bestias. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él manifestó su santidad en medio de ellos. Acompáñeme a orar. Señor, te adoramos, te damos las gracias en esta mañana. Gracias, bendito Dios, Dios poderoso, Dios de gloria, Dios de majestad, Dios que se ha placido en levantar a un pueblo, a una nación, desde aquellos tiempos hasta ahora. A ti te adoramos, Señor. A ti te celebramos en esta mañana, Señor. A ti damos todas las gracias, Señor. A ti te damos todo el honor. A ti te reverenciamos en medio de esta palabra. Oh Padre, que nos invita a meditarla, a saborearla, a deleitarnos en ellos y ver que eres Dios bueno, eres Dios grande. Eres Dios que levantaste un libertador en medio del desierto, en medio de aquellos tiempos, y que levantaste al autor y consumador de la fe, a Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador. Jesucristo, la roca de nuestra salvación. Jesucristo, la peña de Oré. Jesucristo, el verbo hecho carne que caminó en medio de nosotros. Háblanos con esta palabra, Señor. Dirígenos con tu hermosa palabra. Ellas son vida para nosotros. Ellas son lámpara para nuestros pies. Ella es el deleite más grande que hemos tenido. Poder testificar de lo grande que es tu palabra es maravilloso para nosotros. Y queremos hacerlo, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo en medio de esta comunidad de fe que te mira aquí de manera virtual y algunos que te ven de manera presencial.
Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, mis hermanos. Eso es lo grande de esto. A esta altura, cuando Números 20 nos dice esta historia de lo que pasó allí con Moisés y Aarón y su familia, y haber llegado a un desierto como Sin, nos encontramos a 37 años. 37 años desde el momento que Dios sacó al pueblo de las manos de Egipto y lo haría llegar a una tierra donde fluye leche y miel. Una buena tierra, porque todo lo que Dios da es bueno. Una tierra riquísima, una tierra que nos invita a nosotros a entender que aunque haya desiertos, hay lugares fructíferos. Hay lugares realmente que fueron una prueba para este pueblo, fueron un Mashá, pero también fueron un Meriba, fueron temas de discusión, fueron temas de desesperanza, sabiendo que tenían una esperanza viva. ¿Te has puesto a pensar qué difícil es andar en medio del desierto y tú decir que tú no tienes agua? Algo tan vital en la vida de los demás. No hay nada tan necesario en la vida de las personas físicamente como tener el agua. Pero también entendemos que espiritualmente necesitamos el agua de vida, necesitamos a Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y lo cierto es que pasaremos muchos desiertos y en medio de todos los desiertos tendremos la provisión, la grandeza del Señor, trayéndonos un alimento en medio del peligro, trayéndonos una palabra que nos renueve, que nos restaura, enseñándonos a nosotros que no solamente nosotros podemos levantarnos delante del Señor y decirle: oh Señor, yo no tengo agua para este cuerpo mío, ni tengo agua para mis ganados. Ni siquiera podemos levantarnos y decirle al Señor: a mí no es suficiente lo que tú me des, aún sabiendo nosotros que hay una gran necesidad que nunca ha dejado de tener el Señor pendiente, y sobre todo pendiente para ese hermoso pueblo de Dios. Era un pueblo quejoso, era un pueblo que había murmurado a Moisés. Pero pensemos esto: cuando un pueblo te murmura a ti y me murmura a mí, es un pueblo que está murmurando al mismo Dios, porque cuando una persona se levanta a hacer el propósito de Dios, va a tener inconvenientes. ¿Quién podrá decir: yo nunca he hablado mal contra alguien? Pero ¿quién podrá decir también: yo nunca he tenido sed, yo nunca he tenido escasez? Recordemos que este es el Dios que sacó al pueblo de Egipto, y en medio del mar rojo le dice a Moisés, cuando no sabe qué hacer precisamente: óyeme, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. En sequedad nos podríamos encontrar, en situaciones difíciles nos podemos encontrar cuando pasa el tiempo, cuando vemos que el agua escasea, cuando vemos que quizás lo que Dios necesita suplirnos a nosotros, si llega un día de retraso, nosotros nos ponemos muy inquietos, muy desesperados. Pero aquí vemos definitivamente que Dios siempre fue fiel. Dios siempre fue fiel a un pueblo de dura cerviz. Dios le dio maná, le dio un alimento, un tipo de cereal, pero el Señor también le dio carne, le dio codorniz. El Señor le dio calor, el Señor le guardó en el frío. Por un lado había columna de fuego, por un lado había columna de nube. ¡Cuán grande es Dios! Es el Dios del cual quiero recordarte que nada se le escapa a Él. Es el Dios que quiero recordarte que a pesar de la misma condición de nosotros, nos recuerda hoy y empieza a ver las intenciones que Él tiene maravillosas para nosotros, desde que nos saca a un lugar hasta donde nos lleva ese lugar. Sí, porque Dios sabe los planes que tiene acerca de ti, planes de bien y no de mal, con el fin de darte una esperanza, con el fin de llevarte a un nuevo lugar, a una nueva estadía, a una mejor condición en Él. Pero ¿qué es lo que estamos viendo?
El pueblo se levanta en el versículo 4 y le dice a Moisés: óyeme, nosotros, ¿por qué nos trajiste a esta congregación del pueblo del Señor, a este desierto para morir, junto con todos nuestros animales? Y se sigue quejando y dice: ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene granos, esta tierra no tiene higos, esta tierra no tiene uvas ni granadas, ni agua para beber. Pero cuán grande cuando en medio de la historia, en medio del tiempo, a la persona le falla la memoria. Porque en Números capítulo 13, unos años después de ellos haber salido, oh Dios, de Egipto, esa tierra precisamente cerca de Sin, era tierra realmente que ya Josué y Caleb habían visto que en medio de esa tierra sí había uva, sí habían granos, sí había condiciones, sí había higos, sí había de todo. Era una tierra que se consideraba que fluía leche y miel. Ahora nosotros sabemos la historia. ¿A dónde llegó este pueblo de Dios? ¿A dónde llegó el pueblo de Israel? Oye lo que dice Deuteronomio 26, versículos 8 y 9. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Porque ellos no se merecían nada de eso. Como tú y yo no nos merecemos nada de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Esto es precisamente lo que las leyes determinantes de Deuteronomio decían que el pueblo debía decir y mencionar en el momento que esto se diera. Israel ha sido una tierra bendita todo el tiempo. Yo no sé si tú te puedes poner a pensar que los más grandes logros y avances tecnológicos, médicos, científicos desde la edad moderna, en un número asombroso, proceden de inventores y científicos judíos. Un número asombroso de estos logros proceden de inventores, de científicos, que de manera maravillosa Dios ha puesto no solamente esta tierra como una tierra especial, esta gente como un pueblo especial de Dios, y nosotros le pertenecemos a Dios y debemos vernos especiales en las manos de Dios. La población de Israel es menos de un 0.2% de la población mundial. Sin embargo, esos aportes a la ciencia, a los avances tecnológicos, son absolutamente sorprendentes. El 22% de los ganadores de los premios Nobel han sido personas judías que han logrado estas cosas. Tal vez el más conocido de estos sea Albert Einstein. Sí, Albert Einstein, judío. Y muchos otros científicos más. Paul Sor, un inventor judío que inventó el marcapaso, el desfibrilador. Theodor Meiman, quien inventó el láser. Oh Dios, y fueron los pioneros de las vacunas. Waldemar Hartwig y Jonas Salk crearon vacunas contra el cólera y la peste bubónica y la vacuna contra el polio respectivamente. La lista de logros de la gracia y la manera en la que el Señor ha derramado su bendición sobre el pueblo de Israel es sorprendente. Es una tierra de la cual fluye leche y miel. Es una tierra del cual no le faltaba nada. Y se cree muy posible que cuando hablamos de miel, tenemos que hablar de las palmeras y las grandes producciones de dátiles que tienen por año. Una palmera produce alrededor de 350 libras de dátiles por año. Y es tan deleitoso y es tan esperado que las exportaciones que hace el pueblo de Israel de dátiles suplen, y es conocido como el más rico y deleitoso, ¿verdad?, postre o fruto
que tú puedas saborear. Es impresionante lo que Dios ha hecho con su pueblo. Es impresionante lo que podemos ver. Pero ¿qué fue lo que pasó? El Señor le dice en el versículo 6, entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo ante la queja que tenía y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron sus rostros en tierra. Dice, allí la presencia del Señor fue gloriosa, allí precisamente se les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara, reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Porque la búsqueda de Moisés a pesar de este pueblo, la búsqueda de Aarón a pesar de este pueblo, es que cuando venía la queja, ellos iban delante del Señor y iban tras la respuesta que Dios les podía dar. O sea, una queja del pueblo, un Moisés y un Aarón que se levantaba, que iban delante del Señor, y la presencia gloriosa del Señor era manifiesta para decirle a Moisés lo que tenía que hacer. Y esto me maravilla del Señor, mi hermano, mi hermana, porque yo soy muy torpe para saber todas las cosas. Yo soy muy torpe para darte todas las decisiones, pero yo tengo a alguien, tú tienes a alguien que es tan grande que ese Dios manifestará la respuesta delante de nosotros. Sí, a pesar de que nos quejemos, a pesar de que nosotros no estemos conformes con muchas cosas y nos levantemos murmurando, quejosos, Dios está ahí en medio de nosotros. ¡Qué tremendo! ¿Cómo podrá haber sido esto para Moisés? Porque ponte a pensar lo que dice la palabra. La palabra dice que la hermana de Moisés, Miriam, María, murió llegando a aquella tierra. Seguro las emociones de Moisés estaban revolteadas. Pero señores, hay un momento que las personas llegan a un límite. Hay un momento que tanto golpea el agua, la roca, el lugar, la talla, que abre un hoyo muy grande y la desesperanza puede venir a la vida de las personas. Qué diferente a lo que pasó en Génesis capítulo 17. La Biblia dice que el pueblo del Señor también necesitaba agua, porque el desierto siempre nos brinda una oportunidad para poder saciar nuestra sed. Pero en aquella ocasión fue algo muy diferente. No es lo mismo que el Señor te diga, toma la vara y golpea la roca, que el Señor te diga a ti, toma la vara y háblale a la roca. No se confunda, hermano. No se confunda, amigo. Porque el que provee será el mismo que proveerá todo el agua, toda la necesidad de nosotros en medio del tiempo. Oh Dios, Dios es el mismo que a nosotros nos sacó de todas las situaciones y vicisitudes que vivimos y nos librará de las que vendrán. Dios es el mismo que movió a Moisés, este hombre que no quería tomar una responsabilidad, este hombre que se sentía no digno, lento de habla, problemas para hablar. Era un hombre que Dios había capacitado en medio de este desierto para que pudiera escuchar y pudiera seguir las instrucciones del Señor tal como el Señor pudiera darlo, porque Jesucristo basta. El Señor proveerá lo suficiente en nuestras vidas, traerá el agua para toda la comunidad, para todos los animales, para todas las situaciones nuestras. Él estará proveyendo justamente lo que necesitamos, porque Dios es justo. Él no nos ha justificado. No somos tan justos como Dios. Moisés no era tan justo como Dios, pero sabemos que él fue justificado por la justicia de Dios. Moisés reaccionó como dando un merecido a un pueblo que ya lo tenía hastiado, que ya lo tenía cansado. Así que dice la Biblia en los versículos siguientes, Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara de aquel lugar
donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Todo iba muy bien ahí. Pero le dijo: escuchen ustedes, rebeldes, gritó, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano, golpeó la roca 2 veces con la vara, el agua brotó a chorros, así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Lo cual nos trae un llamado de atención en medio de esta historia, porque Moisés está molesto. ¿Puedo yo molestarme? ¿Puedes tú molestarte? Sí, todo el mundo se ha molestado en un momento. Pero se fijan de la manera que que Moisés le habló al pueblo. Dios no le dijo grítale al pueblo. Dios no le dijo quéjate del pueblo. Dios le dio unas instrucciones muy elementales. Toma la vara y háblale a la roca, porque de ella saldrá abundancia de agua para saciar su sed y para poder saciar la sed de los animales. No, pero Moisés le habló de manera bochornosa al pueblo. Moisés lo que estaba diciendo era algo muy grave. Moisés estaba diciendo: nosotros te daremos agua. Óyeme, Aarón y yo te daremos agua. Posiblemente una de las implicaciones más difíciles que puedo ver aquí es que Moisés estaba tomando como un lugar de la Trinidad para decir que él podía darle agua. Nosotros te daremos agua, cuando sabemos, mi hermano, mi hermana, que el único que puede darnos, cuando tú estás recibiendo esta palabra, si tú estás recibiendo, nosotros somos solamente un instrumento de Dios, pero Dios es el que ha provisto la palabra en medio de la necesidad que tú tienes. Todo lo que damos lo podemos dar, pero de la mano de Dios. Nada bueno, consumible, potable podemos nosotros dar. Dios nos libre de creer que algo puede salir de nosotros, porque de Dios sale lo bueno, de Dios sale lo misericordioso, de Dios sale la clemencia. Y este pueblo estaba demandando algo y Dios no cambia. Y así a veces nos encontramos tú y yo. Estamos demandándole algo al Señor. Es más lo que pedimos que lo que damos. De hecho, nosotros nunca podremos darle al Señor de lo que nos ha dado a nosotros. Pero si tan solo nos detenemos a ver, vemos la grandeza del Señor, que nos muestra en esta historia de Moisés con este pueblo. Moisés posiblemente revivió sus arranques de ira. Oh Dios, como en el momento que Moisés, siendo príncipe en medio del palacio, en medio de Faraón, siendo como un hijo de Faraón, revivió esa historia de sus arranques de ira cuando mató a un egipcio, o cuando Moisés sencillamente manifestó su ira cuando bajaba del monte y encontró al pueblo que estaba erigiendo una estructura, un becerro de oro, y Moisés se airó y rompió las tablas con los mandamientos que el Señor tenía plasmado en aquel lugar. Oh, pero ¿quién de nosotros podrá decir que en un momento no se ha quillado? ¿Quién de nosotros no podrá decir en algún momento que se le fue, se le nubló la mente, que se desesperó por algo? Quizás nosotros lo hubiéramos hecho peor. Quizás nosotros no hubiéramos durado 40 años como Moisés lo hubiera hecho. Nosotros los 6 meses ya hubiéramos tirado la toalla en medio de esto. Pero todo esto es lo que nos lleva a ver acerca de lo que Moisés y Aarón recibieron entonces de parte del Señor. Oye lo que dice el 12: sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón:
puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Esto se traduce de esta manera: ustedes no van a entrar a la tierra prometida porque delante de mi pueblo no me trataste como santo. Cuando las personas oyen esto, dicen: Dios fue muy duro con Moisés. Moisés no era uno cualquiera. Moisés era un tipo de Cristo. Moisés conocía cosas, y Aarón también, que los demás no conocían. A Moisés Dios le había mostrado el camino, la fuente de vida. Y una de las mejores maneras de poder explicar esto es poder entender que esa irreverencia a Dios delante del pueblo, el Señor no lo dejaría pasar, porque cuando tú y yo tratamos a nuestro Dios, le estamos dando la llave abierta a los demás para que puedan tratar a Dios y quizás tergiversar la misma imagen del Dios poderoso. Y Dios estas cosas no la dejaba pasar delante de un pueblo que era un especial tesoro para Él. Duro esto, porque Moisés había caminado casi toda su vida para ese momento de llegar a la tierra. Todo lo había invertido allí en poseer la tierra. Ahora no lo iba a poder hacer, aunque Dios en su misericordia le permitió ver la tierra. Dios es grande, porque la Biblia dice que años después en Jerusalén camina Jesús con sus discípulos hacia un cerro muy alto. Toma Pedro, toma Santiago, toma Juan, suben a ese monte. Allí se aparta un poco de ellos. 6 días después Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan, al hermano de Santiago, y fue aparte con ellos a ese cerro muy alto, y allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Fue la transfiguración, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y Elías conversando con Jesús. ¿Puedes ver la grandeza del Señor? Que aún en medio de nuestros más grandes errores, Dios es un Dios que nos ha provisto una roca, y una roca en medio de nuestra salvación. El Señor le concedió a Moisés ver los deseos de su corazón. En cuanto le estuvo hablando una roca, en cuanto le estuvo pegando una roca, estaba mostrando que cuando tú y yo tenemos sed, hay una roca, hay un Cristo, hay un Salvador, y ese es mi Salvador personal. Yo sé que ese es tu Salvador personal. Él es el Salvador del mundo, y eso se llama misericordia llena de gracias. Para Moisés, para un pueblo que discutió contra Dios, para un pueblo que tuvo que pasar una prueba y también estaban en medio de Meriba, ¿verdad? Ese tiempo de discusión, que decías: oh, realmente tú nos estás acercando a Dios. Estuvieron más cerca de Dios de lo que podían pensar, porque Dios había sido fiel en llevarle a su tierra. Estamos más cerca de nosotros de lo que podemos pensar. Estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo, pero ahora estamos cerca de Jesús, en medio de nuestra sed, en medio del agua que necesitamos. Cristo es la roca de Oré, aleluya. Cristo es la roca de nuestra salvación. Ahora podemos ver precisamente que eso es tremendo para nosotros, que lo narrado aquí nos acerca a Cristo, que Dios tiene un proceso de enseñanza continuo para nosotros, que podemos estar llenos de errores, podemos estar llenos de obstáculos, pero no podemos recordar que no estamos solos,
aunque caminemos, aunque demos vuelta años y años, aunque nos quejemos, aunque nosotros se nos haya dicho, háblale, y hayamos golpeado la roca, aunque Cristo sufrió todos los golpes. Aleluya, tú y yo podemos ir hoy, podemos hablarle a Cristo. Nosotros podemos hablarle a la roca viva en medio de nosotros. Es Cristo. Hebreos 3 lo dice de esta manera. Hebreos 3 en el versículo 3 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este Jesús, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así que así como Moisés caminó como libertador de un pueblo, el pueblo de Dios, tenemos un más grande libertador, y el camino mostrado a Moisés fue el camino de Cristo. Es el camino que se nos muestra a nosotros todos los días para un encuentro entre todo el pueblo de Dios en los cielos con ese Cristo de la gloria. Por eso Cristo es la peña de Oreb. Cuando dice esto, Cristo es la roca